buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto la primera entrevista con el presidente de la organización no gubernamental Justicia Vial, licenciado Guillermo Abad. Lo invitamos para hablar precisamente sobre la situación del tránsito y el transporte terrestre. Hemos visto escándalos de nuevo, con allanamientos, con la presunción de irregularidades, de corrupción en la expedición de licencias, renovación de matrículas, el tema de las placas. Hay 9 detenidos al menos, entre ellos el director nacional de la ANT, Agencia Nacional de Tránsito. Pero uno de los temas de debate, precisamente este lunes en la Asamblea Nacional, en la comisión respectiva, tiene que ver con el planteamiento que ha hecho el Ejecutivo por todas estas irregularidades, que se retiren las competencias de tránsito a los municipios y que vuelvan a la Policía Nacional, como fue antes de la expedición de la nueva ley denominada de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Esa ley entró en vigencia en agosto del 2008, con algunas reformas que en el camino se han hecho, pero que no ha cambiado mayormente. ¿Qué periodo fue? Periodo de la Revolución Ciudadana. Allí empezó estos hechos. Por eso ayer el ministro del Interior decía a quienes criticaron desde ese sector en la comisión respectiva para hacer el análisis de las competencias de los municipios, decía que es mejor que no hablen quienes casi destruyeron el país en todos los ámbitos, incluido el manejo del transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial. Esto no ocurrió y ahora hay el planteamiento de volver, de quitarles las competencias a los municipios y simplemente hoy están en manos, no todos por cierto, algunos no tienen capacidad para manejar el tema del tránsito y el transporte terrestre, sin embargo tienen los otros la competencia de administrar, de asumir temas como ha sido la revisión vehicular. Bien, saludamos al presidente de Justicia Vial, licenciado Guillermo Abad. Le invitamos para analizar algunos temas vinculados con el tránsito en el país y el transporte terrestre, partiendo de un hecho. Ayer en la Asamblea Nacional, en la comisión respectiva, se analizaban las competencias del tránsito que algunos municipios del país tienen asumido. Y el planteamiento del Ejecutivo por todas las, incluso irregularidades que se han cometido, simplemente se ha planteado que se retiren las competencias de los municipios. Antes de darle la palabra a Guillermo Abad, quisiera ilustrar con lo que sostuviera el ministro del Interior, John Reinberg, precisamente sobre este problema. Lo que hay que hacer es quitarles la competencia de tránsito a los municipios. Ni los más grandes, ni los medianos, ni los pequeños están en capacidad para llevar esa competencia. Son un desastre. Cada ciudad que recorro, sin importar cuál sea, es un desastre. El tráfico es un desastre. El trabajo que realizan las agencias de tránsito. Bien, eso sostuvo ayer en la Asamblea Nacional. ¿Qué piensa usted si hacemos primero un balance de esto y segundo, esto conectado con las irregularidades que ha habido y que se han encontrado en la administración de la ANT? Buen día, licenciado Guillermo Abad. Muy buenos días, siempre un enorme gusto poder conversar con usted, mi estimado Miguel. Mire, creo que hay que recordar a la ciudadanía que cuando se hizo el traspaso de las
competencias del tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados, esta de por sí ya fue precipitada. Fue prácticamente de un día para el otro, empezando por Quito, que fue la primera ciudad que recibió esas competencias, y las personas que se hicieron cargo de las competencias de tránsito en Quito, los primeros agentes de tránsito fueron primero agentes metropolitanos, es decir, los que se encargaban del control del control de la Agencia Metropolitana de Control que se destinaban más a temas relacionados con ventas ambulantes o cosas por el estilo. No estaban capacitados para el tema de tránsito. Entonces creo que ese fue el primer gran error de asumir una competencia que es bastante compleja, no es sencilla, y ahora lo estamos viviendo en carne propia. A esto había que sumar que para esa época la ley de transporte, tránsito y seguridad vial establecía claramente de que debían los agentes civiles de tránsito recibir una capacitación y una especialización, cosa que para ese entonces la policía ya estaba trabajando en aquello, porque una de las falencias que tenía la policía para ese entonces era que tenía mucha rotación, es decir, un policía que pasaba a ser de tránsito previamente había sido de migración o de judicial o de cualquier rama de la Policía Nacional y pasaba momentáneamente por tránsito. Esa era uno de los problemas, mientras tanto, que tenía la policía. Logró superar ese problema y cuando la policía ya estaba en un proceso de especialización, se dieron estos cambios. Luego, los demás gobiernos autónomos descentralizados pensaban que este tema era sencillo porque además les generaba recursos. El tema de matriculación, el tema de emisión de licencias o de placas, les daba ciertos ingresos evidentes que se les podía dar, pero también tenían responsabilidades por cumplir y estas no se las ha hecho a cabalidad, tanto así que en muchos de los municipios ya habían competencias delegadas a estos gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, la policía seguía haciendo el trabajo en vista que los gobiernos autónomos centralizados no tenían todavía la posibilidad de actuar por sí solos. Y la ley les permitía hacer convenios con la propia Policía Nacional para este tipo de competencias. Dado este antecedente que nos ubica en la realidad que actualmente tenemos, yo coincido con el señor ministro, pero estas deberían hacerse de manera progresiva y gradual. Hacerlo todo de manera abrupta, pues, generaríamos quizás el mismo problema que con el cual hemos comentado. Sería muy similar. Yo creería que aquí se debería solicitar al Consejo Nacional de Competencias, quien fue el encargado de entregar las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, quien hizo la calificación, quien hizo la evaluación, quien pudo constatar que efectivamente se habían cumplido con estos requisitos, hacer una evaluación y revocar esas competencias en vista que estas no se han cumplido, pero hacerlo de manera progresiva y gradual. Es evidente de que hay municipios que no han hecho bien el trabajo, en donde tienen un parque automotor de 1,000 carros, 2,000 carros y han matriculado 30,000, están dedicados a otra cosa, no están dedicados a lo que su capacidad les da y a lo que se comprometieron a ejecutar y a realizar. Entonces, yo me permitiría hacer esta sugerencia, hacerlo de manera progresiva, hacerlo de manera gradual, con la ayuda y la asistencia del Consejo Nacional de Competencias, que al fin y al cabo fue quien evaluó a cada municipio y determinó que tenían la capacidad de asumir esta competencia. ¿Cuántos municipios de los 223 habrán asumido desde que entró en vigencia la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en agosto del 2008? Yo me atrevería a mencionar que más del 50% ya han asumido de una u otra manera la competencia. Ojo que hay competencias que son de varias categorías, ¿no? Entonces hay algunos que asumen cierta parte de las competencias y hay otros que asumen la totalidad de las competencias, como por ejemplo el que ya es controlar y gestionar el tránsito de una ciudad, cuando ya tienen un cuerpo de agentes uniformados.
Y todas estos procesos requieren de unas debidas capacitaciones y especializaciones, y eso también creo que es importante poder verificar si efectivamente se las hicieron y cómo se las hicieron, porque nos damos cuenta que en el procedimiento aún siguen fallando los agentes civiles de tránsito, y esto pues evidentemente nos da a notar que no existió una capacitación adecuada. Por eso creo que hacer una nueva evaluación va a poder determinar quiénes efectivamente están en la capacidad de seguirlos haciendo, y el Consejo Nacional de Competencias tiene la plena potestad de revocar las competencias que entregó. Y ahí creo que podríamos dar la oportunidad a que la policía, en muchos de los casos, siga haciendo el trabajo que los estaba haciendo, pero sin a través de un convenio. Y también algo que también se pudo notar en este proceso de entrega de delegación a los gobiernos autónomos descentralizados, que fue la falta de capacidad que tenían los agentes de civiles de tránsito para poder controlar la seguridad ciudadana. Creo que ahí se perdió muchísimo también. Es evidente que muchas de las vías en las que la policía dejó de trabajar, aumentó los actos criminales y los delitos, y consecuentemente se perdió también gran parte de la logística y de la coordinación y del control ciudadano. De seguridad ciudadana me refiero. Licenciado Guillermo Abad, ahora, una de las cosas que también ha continuado, y usted ha sido un actor permanente durante años de denuncias de presuntas irregularidades en la administración, el tema de emisión de licencias, el tema de placas, el tema de la inscripción de vehículos con datos alterados. Al propio ministro del Interior hace meses aquí le entregué denuncias, casos concretos. Por ejemplo, un vehículo adquirido en una casa vendedora, 0 kilómetros. Apareció, la dueña no podía matricular aquí al siguiente año porque simplemente estaba matriculado en el Cantón Playas. Felizmente, luego de denuncia en la fiscalía, 6 meses, vuelve a la ANT, finalmente, como un gran logro de quien invirtió su dinero comprando en una casa comercial, entre comillas, le devolvieron los documentos legales para decirle, su vehículo ha vuelto a ser su vehículo. Bueno, y de estos casos no hay cómo cortar esto, licenciado Guillermo Abad. Mire, yo creo que sí, y es importante también aquí, estimado Miguel, hacer algo de antecedente, algo de historia. Cuando se empezaron a detectar irregularidades y actos de corrupción en los organismos de control, estos eran focalizados. Es decir, sabíamos que habían problemas en entrega de licencias profesionales, y sabíamos que habían problemas en entregas de rutas y frecuencias. Pero sabíamos que esto lo realizaban ciertos funcionarios deshonestos en contubernio con ciertos dirigentes deshonestos. Y se demostró en las Cortes de Justicia que evidentemente se habían entregado licencias sin que los aspirantes hayan cursado por el debido proceso educativo que está establecido en la norma. Pero estos actos focalizados fueron creciendo en ámbito y en cobertura. Es decir, con el tiempo ya no solo eran las licencias profesionales, sino empezaron a ser las licencias no profesionales. Ya no solo eran rutas y frecuencias, empezaron a notarse actos de corrupción en donde una persona que tenía $5,000 de multa le desaparecían las multas, o el que tenía 0 puntos en su licencia tenía 30, o vehículos que no cumplían con las especificaciones técnicas para tener carrocerías, aparecían aprobado a las carrocerías. Y tengo un caso específico del último vehículo que tuvo un siniestro de tránsito, este bus, que en el laboratorio se le dijo que no podía circular porque el punto de gravedad no estaba según las normas técnicas, y terminó siniestrándose. Y así varios ejemplos. Entonces,
que además creció en cobertura porque ya empezó a ser a nivel nacional. Y un dato mucho más escalofriante, que ya no eran funcionarios deshonestos o ciertos dirigentes deshonestos, era ya los grupos de crimen organizado. Entonces, este problema creció en magnitud, creció en cobertura y creció en ámbito. Y además, los delitos pasaron de ser de falsificación de documento público y privado y asociación ilícita, pasaron a ser delitos informáticos, es decir, hay la capacidad en la actualidad de que una tercera persona ajena a la Agencia Nacional de Tránsito tenga la capacidad de poder conectarse con el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito y pueda hacer estos cambios que usted ha mencionado en su ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Primero, verificar la vulnerabilidad del sistema actual de la Agencia Nacional de Tránsito. Que dicho sea de paso, en el año 2018, el exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito de ese entonces, Pablo Calle, ya determinó públicamente, lo anunció públicamente, que había un 92% de vulnerabilidad en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. Lo dijo el propio director ejecutivo. Y él inició una acción con la Fiscalía y ya hubo una primera intervención a la Agencia Nacional de Tránsito. Salió un buen número de funcionarios de ahí, producto de esta intervención que ya realizó la Fiscalía en su momento. 3 meses después, estos funcionarios regresaron con una acción de protección. Entonces, es importante que este antecedente también lo tenga claro el señor ministro que está al frente del proceso, porque puede suceder que luego tengamos la sorpresa de que algunos funcionarios, producto de esta depuración, resulte ser que regresen con mayor fuerza porque hay algún juez que les dé una acción de protección. Entonces creo que esta experiencia hay que ya tenerla prevista y por eso nosotros hemos hablado como Justicia Vial que esta intervención a la Agencia Nacional de Tránsito no solo debe ser del gobierno nacional, empieza con el gobierno nacional, pero debe ser del Estado como tal, porque es una institución altamente estratégica para el Estado, no solo para los gobiernos, sino para el Estado como tal. Consecuentemente, el Estado debe ayudar a blindarla y la sociedad civil organizada también debe ser parte de este proceso para verificar que los procedimientos que se den dentro de esta institución, que están enmarcados en la norma, que están enmarcados en los reglamentos, que están debidamente especificados en las resoluciones, se cumplan y así evitemos que vuelva a suceder lo que ya pasó en el año 2018 y además llamar a un cambio de estos sistemas informáticos, porque en el momento que usted cambie el sistema informático, las personas que tienen las claves de manera indebida, pues ya no podrán tener acceso. Varias veces se ha querido cambiar el sistema informático y ha sido imposible. O han habido atentados a la ANT o han asesinado a personas que estén vinculadas con los sistemas informáticos y la cosa no cambia. Yo creo que por ahí podría ser una auditoría informática de lo que realmente está pasando, porque, mi estimado Miguel, como algunas veces ya lo hemos mencionado, tenemos un ente rector paralelo a la Agencia Nacional de Tránsito que tiene las mismas capacidades que lo tendría un funcionario miembro de la institución. ¿Y cuál es el rector paralelo? El ente rector paralelo es el ente rector informático, es decir, las personas que no pertenecen a la institución, pero que actúan y tienen capacidad de hacer cosas como si es que fuera un ente rector, pero son personas ajenas que tienen la capacidad de poder hacer cambios de puntos, reducción de multas, es decir, todos los trámites que un funcionario que tiene las capacidades para hacerlo lo hacen. ¿Qué quiero decir con esto también, mi estimado Miguel? Que aquí hay 2 cosas que investigar. Una, la vulnerabilidad del sistema, y la otra, que alguien tiene la capacidad de comercializar los accesos, las claves para poder entrar al sistema. Creo que ahí está el punto neurálgico. Alguien
tiene esa capacidad. Y por eso se dan los casos que usted menciona. Mire, permítame comentar uno que me pasó ayer, el día de ayer en el aeropuerto. Se me acercó una persona y me dijo, mire, tengo un gran problema en la Agencia Nacional de Tránsito, mi vehículo fue robado y ahora resulta que lo veo en la calle, matriculado y ahí tiene otro dueño. Y esa persona ya tiene todo legalizado y ese vehículo me pertenece. Vamos a los patios de revisión y el vehículo ya no está ahí. Entonces, porque supuestamente ya lo habían encontrado. Entonces hay tantas cosas que realmente están pasando en el país y que nos dan claramente un indicio de que todos los trámites o gran parte de los trámites que la Agencia Nacional de Tránsito procesa a través de los gobiernos autónomos descentralizados está totalmente caotizado. Entonces, creo que hay mucho elemento para analizar y mucho elemento para que el Consejo Nacional de Competencias pueda tomar decisiones de reversión o de revocatoria de estas competencias, reitero, de manera progresiva y gradual. Licenciado Abad, resulta difícil limpiar la ANT. Ahora, la denuncia de la semana anterior del propio ministro de Gobierno de Interior que encabezara los allanamientos determinó, y así se anunció, incluso está con prisión preventiva, el propio director nacional de la ANT, con presunciones de estar en esta dinámica de presuntos actos de corrupción. Incluso se ha testimoniado, el portal Primicias daba a conocer ayer parte de los diálogos en los chats, cómo se reparten, cómo hacen la matriculación, la recepción de dinero. Es decir, no hay cómo limpiar la ANT. Mire, el intento que hubo en el año 2018, que lo comenté a inicios de la entrevista, fue un buen paso, pero 3 meses después regresaron con una acción de protección. Por eso creo que es importante hablar de que la Agencia Nacional de Tránsito tiene que ser blindada por el Estado, con sus diferentes poderes, no solo el Ejecutivo, no solo el Legislativo, sino también el Judicial. Porque también hemos analizado que pueden haber funcionarios que actúan por su cuenta propia, evidentemente son parte de estos grupos, pero hay otros que están sometidos y que están amenazados. También en los chats se revela algo así: si no cumple con esto, le vamos a matar. Y ya han existido casos en donde personas han fallecido que han estado vinculadas con los organismos de control. Entonces, ya no estamos hablando de actos de corrupción de gente deshonesta. Estamos hablando de actos de corrupción que responden a un grupo de crimen organizado, que son mafias, realmente mafias. Ya no son principiantes, ya no son personas que quieren parecer mafiosos, son mafias que realmente no tienen ningún tipo de escrúpulo y que no tienen ningún tipo de temor de asesinar a alguien. Entonces también creo que dentro de este proceso se debe verificar qué personas actuaron por cuenta propia o qué personas están actuando por sometimiento. Entonces creo que como mencionaba, esto ha escalado a niveles inimaginables y que han permitido que el país pierda algo importantísimo en temas de control de transporte, tránsito y seguridad vial, que es la institucionalidad. Ya no hay institucionalidad, ya no hay la posibilidad de que el ente rector tenga la capacidad justamente de ejercer una rectoría, empezando por el propio Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito, que es la encargada de ejecutar esas disposiciones del ente rector. Ya no existe, ya la ley se cumple a medias, o inclusive los propios controlados empiezan a decir qué es lo que hay que hacer. Mire usted, y esto nuevamente un recordatorio a las autoridades de turno. En el año 2021, cuando se emitió la ley de transporte, la reforma, ya se estableció que la Agencia Nacional de Tránsito debería tener una plataforma de registro nacional de transporte y tránsito que hubiese evitado lo que estamos en este momento hablando, esa alta vulnerabilidad del sistema informático actual. ¿Y por qué no se hizo ese registro en ese año? Falta voluntad política. Porque todavía no tenemos un reglamento.
Este 10 de febrero se cumplen 4 años de incumplimiento a la implementación del reglamento que permitiría el que se puedan ejecutar muchos de estos articulados que están en la reforma, como la plataforma del Registro Nacional Único de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, que justamente tenía esa capacidad no solo de tener los registros, sino la capacidad de interconexión con las demás plataformas del Estado. Es decir, que la Policía Nacional esté conectada, que el ECO 91 esté conectado, y así otro tipo de plataformas del Estado que hubiesen permitido tener un mejor control sobre la información que la Agencia Nacional de Tránsito tiene. Porque además también aquí hay que tomar algo importante también, Miguel, que no solo es delicado que un sistema sea vulnerado con tal facilidad, no solo porque puedan hacer cambios de puntos o reducción de multas o cambios administrativos. Está toda la información de los ciudadanos. Usted, cuando se registra en la matrícula de su vehículo, cuando registra su licencia de conducir, está dando todos sus datos. Entonces debería existir por lo menos una garantía de la protección de datos de cada una de las personas. Claro, ¿en qué queda a propósito la ley de protección de datos personales? O sea, nada, se hace tabla rasa todo. Las personas que tienen acceso de manera indebida al sistema de la Agencia Nacional de Tránsito saben absolutamente todo de los usuarios que tienen un registro en esta institución. Saben su teléfono, saben su dirección, saben su email, saben cuál es su vehículo, saben cuál es la placa de su vehículo, saben absolutamente todo. Entonces, aquí hay que pensar también mucho más allá de lo que son los trámites administrativos per se. También están conociendo toda nuestra información, y eso puede servir para muchos actos delictivos. Entonces, creo, y esa ha sido nuestra sugerencia, no de ahora, sino desde ya por lo menos unos 4 años atrás que hemos venido conversando de esto. Recordará, Miguel, que en estos mismos micrófonos usted tuvo la gentileza de invitarme cuando hablábamos de esta gran cantidad de licencias no profesionales que se estaban emitiendo en escuelas donde tenían capacidad para 100 alumnos y resulta ser que brevetaban o entregaban certificados de 800. En estos mismos micrófonos también conversamos lo que acá mencioné también en esta entrevista: vehículos que no estaban cumpliendo con norma y eran carrozados pasándose varios filtros y autorizados al final por la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, vemos, reitero, que estos delitos han aumentado en ámbito y en cobertura, y además ya no están siendo manejados solo por un funcionario que podría ser deshonesto o funcionarios que podrían ser deshonestos, sino ya por grupos de crimen organizado, que esto implica ya un apoyo total del Estado a un blindaje a la Agencia Nacional de Tránsito y a las autoridades. Porque si hay una nueva autoridad que ingresa después de 30 días y no tiene este blindaje que acabamos de mencionar, si no tiene el seguimiento de parte de los medios de comunicación, de organizaciones ciudadanas que estamos especializadas en este tema, pues volverá a suceder lo mismo. Así pasó en el 2018. 3 meses después de la intervención de la Fiscalía, teníamos nuevamente a funcionarios trabajando ahí. Algunos con razón, otros con no tanta razón, pero regresaron. Lo último que usted dice es muy grave, licenciado Guillermo Abad. El propio ministro del Interior ayer insinuó que pareciera que eran miembros y trabajaban con una de las bandas que existen en el país. Y resulta que en los textos de los chats entre estos detenidos, funcionarios de la ANT, se dice, se lee, publicó el portal Primicias, se lee en los chats de entre ellos, dice: parece que los que están queriendo hacer esto son de la otra banda. Es decir, el país está sometido a las bandas, incluso en los datos personales, en los datos de los dueños de los vehículos. Es que mire, esto es el tema de transporte y tránsito, lastimosamente, es dinero fácil de conseguir. ¿Por qué razón?
porque estas personas que tienen capacidad de entrar al sistema informático de la ANT saben que una persona XYZ tiene $8,000 de multas. Tienen el teléfono, lo contactan y le ofrecen reducir los puntos de 8,000 a 2,000. Muchas personas caen. O tienen 0 puntos en su licencia y les ofrecen subirles a 30 puntos. Y evidentemente se da ese delito porque y por eso hay tanta afluencia, porque de un día para el otro el que tenía 0 puntos aparece con 30. Eso además nos genera un espejismo de seguridad vial, porque cualquier persona pensaría al ver un perfil de uno de estos conductores que es un conductor excepcional porque no tiene multas y tiene 30 puntos en su licencia, pero resulta ser que es un espejismo, producto de un delito informático. Entonces, cuando se tiene esa información, es fácil contactar o directamente o a través de tramitadores. Lo hemos dicho en varias ocasiones, es cuestión de entrar a las redes sociales y usted va a ver cómo se publicitan estos servicios en redes sociales, con total desfachatez, con total tranquilidad, en donde le dicen te recuperamos los puntos, te bajamos las multas. Y están en redes sociales. Entonces, cuando las personas contactan a estos tramitadores, entran en un grave problema porque ya hay un contacto en el cual estos aspirantes o clientes, si se los quiere llamar así, resulta ser que ya también empiezan a ser atemorizados si es que no cumplen con el compromiso. Es decir, es un problema muy serio, demasiadamente serio. Ya no son actos de corrupción aislados entre un funcionario y la contraparte, ya son actos de corrupción que están siendo manejados a otro nivel, y por eso la intervención no solo debe ser del gobierno, debe ser del Estado a través de todos sus poderes, porque si se toma alguna acción posterior judicial y esta se ve soslayada con una acción o con un pronunciamiento de un juez, pues todo lo trabajado va a quedar en cero, y ya tenemos como experiencia lo que pasó en el 2018. Lo grave, licenciado Guillermo Abad, que hacen, usted bien dice, aquí debe ser una acción del Estado. Por ejemplo, ¿qué hace la auditoría interna en la ANT? Esta auditoría interna es supervisada por la Contraloría General del Estado, que no han hecho nada al interior, no han auditado, no han visto, cerraron los ojos. Y uno puede recordar, usted fue muy activo desde hace más de 2 décadas. Recuerdo las denuncias de la compra de chalecos por parte del señor Antón, ¿se acuerda? Gobierno de la Revolución Ciudadana. No pasó nada. ¿Y qué se denunciaba en esa época? Se presumía que el señor Antón fue financista de ese gobierno. Es decir, esto es un reparto, un botín político, no hay manera de limpiar, no hay actuación de la Contraloría General del Estado. Debiera decir algo la Contraloría. No le corresponden recursos públicos, como dice la Constitución, artículo 211, auditar, supervisar eso. Mire, usted bien lo ha dicho. Yo creo que la Contraloría en ciertos temas es muy quisquilloso, ¿no? En ciertos temas. Y en otros que son muy evidentes no hay ningún tipo de pronunciamiento, o hay pronunciamientos que no terminan en absolutamente nada. Y en otros casos puede ser que también, y no resto esa posibilidad, y que también puedan existir algún tipo de sometimiento. Aquí no estamos hablando, y eso es lo que hay que tener claro, no estamos hablando de funcionarios que hayan cometido un acto de corrupción tan solo con una contraparte. Estamos hablando de personas que tienen controlada la institución y que tienen la capacidad de amenazarlos, tienen la capacidad de condicionarlos, de someterlos
a los funcionarios que están en la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces no es un tema sencillo y que esto la ciudadanía debe tenerlo muy claro. No estén esperando que esto se solucione con la simple intervención que ahora está haciendo el gobierno nacional. Y digo simple intervención no porque estoy minimizando el esfuerzo que están haciendo, sino porque lo que tienen por delante es mucho más allá de lo que nos estamos imaginando. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg, es la punta del ovillo. Detrás de esto hay muchos actos que están ligados a otro tipo de organizaciones. Ya no es el funcionario que te empieza a extorsionar. Son cosas muy distintas de lo que está sucediendo ahora a lo que sucedió cuando Justicia Vial inició las investigaciones en el año 2003. Son cosas muy distintas y eso nosotros lo podemos decir porque hicimos una acción ciudadana, ejercimos una Contraloría Social que llegó a las Cortes de Justicia y que hubo sancionados, hubo personas que salieron del país, se pudo desarrollar. Yo personalmente en la actualidad veo muy difícil que esto que hicimos en el 2003 se pueda repetir porque ya no puedes confiar al 100% en las acciones que vaya a hacer la justicia. Uno ya no sabe si es que se va a topar con un juez que se ve amedrentado y a pesar de que tenga todas las pruebas, resulte que no sanciona a favor de la ciudad o del país, sino sanciona a favor de las personas que cometieron el delito. Reitero, esto es un tema no de un gobierno nacional, empieza por el gobierno nacional, pero tiene que ser respaldado por todo el Estado y acompañado por la ciudadanía para que vaya ejerciendo esa Contraloría Social y verificando que todo lo que se está haciendo está enrumbado hacia erradicar todos estos actos que hemos descrito en esta entrevista. Es verdad, hay otras condiciones de hace 23, 25 años, ya el país está tomado por las bandas, lo cual le hace más difícil combatir. Por ello, la acción en conjunto del Estado ecuatoriano sería lo ideal. Yo quiero agradecerle al presidente de Justicia Vial, Guillermo Abad, comprometerle a seguir hablando, porque este tema no pasa si aquí no se tomen los correctivos y si no se visibiliza el problema ante los ecuatorianos y las autoridades. Guillermo, muy amable. Muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Muy amable. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el jurista internacionalista, decano en la Universidad Hemisferios, Esteban Santos, para hablar precisamente, hoy es un día importante para la región, la cita entre el presidente Donald Trump, que recibe en la Casa Blanca al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha sido cuestionado por sus políticas al interior de su país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.